Hola, buenos días. He estado 2 semanas sin subir vídeo porque estoy preparando 2 novedades muy importantes para este año. Creo que una saldrá a finales de abril o principios de mayo y la otra antes de que acabe 2024. Así que tengo que dedicarle también tiempo a cosas que aún no veis, pero que van a ser muy importantes. También por eso estoy aplazando las entrevistas en otros canales de YouTube hasta que tenga lista la primera de estas 2 novedades. Al final del vídeo veremos las noticias más importantes sobre la independencia financiera y los dividendos de los últimos días, como siempre. Vamos a ver hoy los resultados de los bancos en 2023, las previsiones para 2024 y algunas lecciones que creo que os resultarán muy útiles para el resto de vuestra vida. Estos son los resultados de Bankinter. Los créditos crecen el 4% y los depósitos crecen el 9%. Esto es un crecimiento muy sano porque los depósitos crecen algo más que los créditos. Lo que está sucediendo realmente es que la economía está creciendo algo menos y por eso se está frenando un poco el crecimiento de los créditos y los depósitos crecen más. Pero, a pesar de esto, los resultados son muy buenos, como veis. En verde os he señalado los crecimientos bancarios que tienen un crecimiento buenísimo. El crecimiento del beneficio neto, que en este caso coincide con el beneficio por acción, en los demás bancos no, como ya veremos, es del 51%, que es muy bueno. El ratio de morosidad es del 2,1%, que es muy bajo. Así que este tema está muy bien. La cobertura de la morosidad del 65% no está mal, pero este es el dato más flojo. Aún así es suficiente. El ratio de capital del 12,3% es muy alto para Bankinter. Esto le permitiría hacer recompras de acciones o comprar otros bancos. Pero, de momento no ha dicho que vaya a hacer ninguna de estas dos cosas. Por poder, puede hacerlas. Y el ROE del 17% os lo he señalado para que recordéis que hace unos pocos años, cuando los bancos estaban mucho más baratos que ahora, la idea general era que nunca jamás volverían a tener un ROE del 10% y no digamos más. Y por eso se pensaba que sus resultados y sus cotizaciones seguirían siempre bajas. Como veis, no es que el ROE de Bankinter haya llegado al 10%, sino que es casi del 20%. Recordad siempre que la psicología es lo más importante de la bolsa y de la independencia financiera. Para conseguir la independencia financiera, lo más importante de todo, con muchísima diferencia, es tener la psicología adecuada. Y recordad también que al invertir a largo plazo por dividendos muchas veces es mejor comprar cuando los ROE son bajos. En esta imagen veis en amarillo el impacto del impuesto especial a los bancos. Este impuesto no tiene ningún sentido y los bancos ya lo han recurrido en los tribunales para que se suprima. Aquí veis cómo ha ido mejorando la eficiencia de Bankinter en los últimos años. Estos son los motivos principales del crecimiento de los beneficios y de los dividendos. Claro. La filial en Portugal va muy bien. Yo tengo la sensación de que esta compra en Portugal y la de la financiera en Irlanda son un primer paso de Bankinter para internacionalizarse y comprar más bancos en Europa. Pero de momento no dice nada sobre este tema. El valor contable por acción sube a 5,92 euros y el dividendo sube el 50% hasta 0,47 euros. Los resultados del Banco Sabadell en 2023 también han sido muy buenos. El crecimiento de los márgenes bancarios es muy bueno y el beneficio por acción crece más que el beneficio neto gracias a la recompra de acciones. El beneficio por acción es de 0,23 euros, que es el 70% más que en 2022. El nivel de capital del 13,2% le permitiría hacer recompras de acciones extraordinarias o pagar dividendos extraordinarios, como ahora veremos. En los 2 últimos años el Sabadell ha mejorado muchísimo su rentabilidad con los recortes de costes que ha hecho. En esta imagen veis un resumen de cómo ha ido mejorando su rentabilidad en estos 2 años. En porcentaje es el banco que más ha suprimido o reducido su plantilla y su número de sucursales. El dato que mejor refleja este recorte de costes en 2023 es el ratio de eficiencia que veis aquí. En el círculo azul veis que sin tener en cuenta la filial británica TSB, el ratio de eficiencia sería mejor del 45%. ¿Qué significa esto? Que TSB aún tiene mucho margen para mejorar su rentabilidad y que es muy probable que lo haga por las medidas de recorte de costes que tiene anunciado el Sabadell y que veis aquí resumidas. El caso es que 2023 ya ha sido un año muy bueno para TSB. 2024 parece que será parecido a 2023 y 2025 será mejor que 2024. Los resultados de TSB en 2023 los veis aquí. El beneficio neto de TSB en 2023 ha sido de 175 millones de libras esterlinas, que es el 71% más que en 2022. Esos son unos 205 millones de euros, así que si Sabadell vendiese ahora el TSB, podría conseguir unos 3.000, 4.000 millones de euros si tomamos como referencia la venta que hizo el BBVA de su filial en Estados Unidos. El Banco Sabadell entero ahora vale 6.500 millones de euros. El Sabadell dice que no tiene intención de vender TSB, y hace muy bien en decirlo porque así aumenta el precio. Pero creo que si le llega una buena oferta, lo venderá. TSB no es un valor oculto del Banco Sabadell porque lo que os acabo de comentar es público y lo puede ver cualquiera. Pero lo que sí que es verdad es que el mercado no está reconociendo ni el valor de TSB ni el valor del Banco Sabadell entero. Los datos de ratio de morosidad y cobertura de morosidad de Sabadell
Son un poco peores que los que acabamos de ver de Bankinter, pero son correctos. El valor contable por acción sube a 2,65 euros y el dividendo es este. El dividendo por acción sube un 50% hasta 0,06 euros y además hace una recompra de acciones de aproximadamente el 6% de su capital social. Creo que es mejor esto que pagar un dividendo en efectivo de 0,12 euros porque las acciones están muy baratas y con esta recompra cobraremos más dividendos en el futuro. Lo que veis en la parte derecha de esta imagen es lo que os decía antes. Además de lo que acabamos de ver, el Sabadell puede hacer recompra de acciones extraordinarias o pagar dividendos extraordinarios. Y ahí nos dice que lo va a hacer, pero que aún no ha decidido cómo. Yo prefiero que haga más recompra de acciones en lugar de pagar dividendos extraordinarios, porque con lo baratas que están las acciones, como os he dicho antes, esto haría que se cobren más dividendos en el futuro. Los resultados de CaixaBank en 2023 son estos y también son muy buenos. Como también ha hecho recompra de acciones, el beneficio por acción crece el 60%, más que el beneficio neto. También ha mejorado mucho su ratio de eficiencia. En cuanto a la morosidad, está en una situación intermedia entre el Bankinter y Sabadell, y es un dato correcto. El dividendo sube el 70%, que se dice pronto, y va a hacer una nueva recompra de acciones en el primer semestre de 2024. Aún no ha dicho cuál va a ser el importe exacto de esta nueva recompra de acciones, pero con este nivel de capital que veis ahí, puede hacer una recompra de acciones importante. El valor contable por acción sube a 4,93 euros. Antes de ver los resultados del BBVA, os pongo este gráfico con el crecimiento de los clientes del BBVA para que recordéis cuando se decía que los bancos no iban a tener futuro por la competencia. La realidad es que cada vez crecen más el número de clientes además de en beneficios. No os pongo este dato en todos los bancos para hacer el vídeo más ágil, pero está creciendo mucho el número de clientes en todos los bancos y la mayoría de los nuevos clientes son digitales. Esto es importante porque los clientes digitales son más rentables. Cuando algunas empresas están baratas, casi nadie las quiere comprar y casi todo el mundo habla mal de ellas. Esto es una de las cosas más importantes que debéis recordar siempre para invertir en bolsa. El ratio de eficiencia baja mucho y es muy bueno. La tasa de morosidad y la cobertura de morosidad son similares a todos los demás bancos que hemos visto. Son correctas. En general, el dato más débil de todos los bancos es la cobertura de la morosidad, que es un poco baja, pero es aceptable. El dividendo sube un 28% hasta 0,55 euros y hace una nueva recompra de acciones del 1,6% de su capital. Además, como el ratio de capital es muy alto, como veis aquí, podrá hacer más recompras de acciones y muy probablemente las hará. El valor contable por acción sube a 8,86 euros. Los resultados del Banco Santander también han sido muy buenos, como veis aquí. Gracias a las recompras de acciones, el beneficio por acción sube más que el beneficio neto, sube el 22% hasta 0,65 euros. La tasa de morosidad y la cobertura de la morosidad son similares a todos los demás bancos. El payout es del 50% sumando dividendo en efectivo y recompra de acciones. El dividendo en efectivo sube el 49% hasta 0,76 euros y además va a hacer una recompra de acciones de 1.500 millones de euros, que aproximadamente es el 2,5% de su capital social. El Santander es el banco que tiene el nivel de capital más bajo, es igual que el de Bankinter, pero por tamaño para Bankinter esto es más alto, pero aún así le sobra capital como para hacer recompra de acciones extraordinarias. El programa One Santander va muy bien. Aquí veis el efecto que está teniendo en la reducción de costes. Os recuerdo que este proyecto es muy importante y se está hablando muy poco de él. En este vídeo que os dejo por aquí os explico qué es este proyecto y por qué es tan importante. Básicamente consiste en sustituir la estructura tradicional de los bancos por otra mucho más parecida a la de las grandes tecnológicas. El Santander es el único banco que ha dado una previsión concreta de beneficios para 2024. Todos esperan crecer, pero solo el Santander ha dado una estimación de beneficio neto que es de 12.000 millones de euros. El valor contable por acción sube a 5,95 euros. Teniendo en cuenta que en los próximos 12 meses va a recomprar un 4% o 5% de su capital social, estos 12.000 millones de euros equivalen a una previsión de beneficio por acción para 2024 de unos 0,75 euros, que es un 15% más que en 2023. Con ese beneficio por acción pagaría un dividendo en efectivo de unos 0,19 euros, 0,20, y haría una recompra de acciones por otros 0,19 euros, 0,20 aproximadamente. Creo que la previsión que podemos hacer para todos los demás bancos en este momento es similar. Todos, salvo Bankinter, han anunciado recompra de acciones. Por prudencia, pues para los otros 4 bancos en este momento estimaría para 2024 un crecimiento del beneficio por acción y el dividendo de alrededor del 10%. Como siempre, a medida que se vayan presentando los resultados trimestrales iremos afinando esta estimación. En esta tabla os he puesto el PER, la rentabilidad por dividendo y el precio valor contable de las cotizaciones actuales. En azul están los datos de 2023, en verde las estimaciones para 2024 y en amarillo el precio valor contable. Creo que todos están baratos por fundamentales, pero afinando más los precios de compra que yo pondría, el que creo que está más barato es el Sabadell. Entre 1 y 1,20 euros el Sabadell me parece una buena compra. La Caixa procuraría comprarla entre 3,80 y 4. Bankinter procuraría comprarlo entre 5,60 y 5,90. El Santander entre 3,50 y 3,80 y el BBVA entre 8,5 y 9. Si sabéis vender opciones put, creo que Bankinter, Caixa, Santander y BBVA están muy bien para vender opciones put.
Unicaja la veo más para el medio plazo por tamaño y estrategia, pero también está barato a los precios actuales, cotizando alrededor de 0,4 o 0,5 veces su valor contable, con una renta de por dividendo de más del 5% y habiendo anunciado recompra de acciones importantes. Ahora vamos a ver qué lecciones creo que podéis sacar de esto para el resto de vuestra vida, además de las que ya os he ido comentando al ir comentando los resultados. Estos resultados que acabamos de ver son los mejores de la historia para todos estos bancos. ¿Era fácil o difícil pensar que iba a pasar esto hace pocos años, cuando cotizaban a la mitad o la cuarta parte que ahora y casi nadie quería comprar bancos? La realidad es que era fácil saberlo. ¿Por qué? Porque los años malos de los bancos tenían dos causas muy claras que hemos comentado cientos de veces en el foro de invertirenbolsa.info y aquí en este canal de YouTube. La primera era la bajada de los tipos de interés a cero. La segunda, que los reguladores obligaron a los bancos a subir muy rápidamente su nivel de capital durante varios años. Este es el nivel de capital que hemos visto que todos tienen ahora por encima del 12%. Estaba claro que había una probabilidad casi del 100% de que ambas cosas mejorasen por todas las razones que hemos ido comentando durante este tiempo. En lo que quiero centrarme ahora es en por qué tanta gente tenía una opinión tan equivocada de los bancos si resulta que era tan fácil de ver esto como yo estoy diciendo ahora. Lo que hizo que tanta gente no se diera cuenta de esto es la sobreinformación. La sobreinformación es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. No solo de la bolsa y ni siquiera de la inversión en su conjunto, sino de toda nuestra sociedad. Afecta también a la política, la economía, la salud, el ocio, las relaciones personales y cualquier otro tema que se os ocurra. En el caso concreto de la bolsa, cada vez se publican más opiniones y más análisis y más largos que muchas veces no sabe interpretar ni la persona que los hace. Los análisis tienen que ser sencillos y útiles. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que un análisis largo y complicado sea útil. Porque de lo que se trata es de identificar los datos relevantes de verdad y tomar las decisiones en base a esa información que realmente es importante. Cuando se acumulan datos y más datos, no se distingue lo que es importante de lo que no lo es, y se toman malas decisiones. Esto pasa en la bolsa y en cualquier ámbito de la vida. Derivado de esto, fijaos en otra cosa muy importante, que es el coste de oportunidad. Aparentemente habría tenido sentido vender los bancos y haberse evitado estos malos años que han pasado. Pero ¿cuál es el problema de hacer esto? Que no se hace con un chasquido de dedos. Es decir, en este tipo de situaciones siempre habrá algunas personas que venden las empresas que están pasando en un mal momento y con ese dinero comprarán otras que durante un tiempo lo podrán hacer algo mejor. Pero esos aciertos son conocimiento o son suerte. Si son conocimiento, entonces esa persona no debe invertir a largo plazo, sino que debe invertir a medio plazo. Porque si tiene conocimientos de verdad para saber ese tipo de cosas de verdad, entonces invirtiendo a medio plazo ganará mucho más dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la práctica prácticamente ningún ser humano tiene ese conocimiento. ¿Cuántas de las personas que vendieron bancos pensaban o sabían que en 2023 iban a batir su récord de beneficios histórico? Pues supongo que ninguna. Así que en la práctica esos supuestos aciertos, cuando se producen, que no es siempre, ni muchísimo menos, son cuestión de suerte. ¿Y cuál es el problema de hacer estas ventas, incluso cuando alguna vez se acierte por suerte? El problema es que en realidad lo que se ha hecho es vender una acción que caía simplemente por miedo para comprar otra que subía, porque en ese momento eso reducía el miedo de esa persona. Pero esto es tener una psicología equivocada y eso ya cometer más errores. Como, por ejemplo, el estar pensando constantemente si se vende alguna acción de nuestra cartera por si acaso cae más. Esto hace perder mucho tiempo y mucha energía y lleva a invertir cada vez peor. Se trata de invertir para vivir, no de vivir para invertir. Si tuviéramos que dedicarle mucho tiempo a invertir, entonces todo esto perdería gran parte de su atractivo. Invertir a largo plazo por dividendos es fácil, muy fácil de verdad. Para hacerlo bien tenéis que informaros poco y bien. Porque así tomaréis mejores decisiones. Viviréis mucho más tranquilos y tendréis mucho tiempo libre. Las dos novedades en las que estoy trabajando tienen que ver con esto precisamente. Vamos ya con las noticias sobre la independencia financiera y los dividendos. ENCE ya tiene toda su producción vendida para 2024, fundamentalmente para fabricantes de embalajes y de tisú. ENCE es una papelera y es una empresa bastante cíclica. No es la empresa más adecuada para invertir a largo plazo. Pero es una empresa que si se compra a precios muy baratos, puede dar una rentabilidad por dividendo muy buena a lo largo del tiempo. Son unos dividendos más variables que en las empresas habituales de largo plazo. Pero comprar a buenos precios creo que es interesante. Haber vendido ya la producción de todo el año le da más estabilidad y eso es buena noticia, lógicamente. Indra sigue dando pasos importantes en el sector de la defensa. Ha llegado a un acuerdo con Lockheed Martin para hacer proyectos en el futuro. Esto es importante porque no ha firmado ahora un proyecto concreto, sino que han acordado que en el futuro harán muchos proyectos de forma conjunta. Lógicamente es muy importante llegar a un acuerdo así con una empresa tan importante como Lockheed Martin, porque gracias a esto irán anunciando proyectos importantes durante muchos años. También está en negociaciones para comprar el fabricante del vehículo blindado 8x8. Los coches por 4x4 tienen tracción a las 4 ruedas, los vehículos blindados 8x8 tienen tracción a las 8 ruedas. Indra presenta su plan estratégico el 6 de marzo y creo que va a estar muy enfocado a la división de defensa. Desde que en 2021 se redujeron los cebos fiscales de los planes de pensiones, han salido ya 1.600 millones de euros de ellos.
Prácticamente todo el que ha metido dinero en los planes de pensiones durante las últimas décadas lo ha metido por los cebos fiscales que les han dado los políticos. La fiscalidad debe ser la misma para todos los productos y es un escándalo que no sea así. Esto es algo que deben investigar la Fiscalía Anticorrupción y las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los cebos fiscales que tienen fondos de inversión, planes de pensiones y ETFs. Aún así es mejor invertir en acciones directamente, pero la Fiscalía debe ser la misma para todos los productos. Por cierto, BME está pidiendo, por la bolsa española, que se cree una cuenta para poder invertir directamente en acciones y bonos y que no se paguen impuestos hasta que no se saque dinero de ella, ni por las ventas ni por los dividendos que se cobren. Esto supone igualar la fiscalía de todos los productos y esperemos que se haga muy pronto. En cuanto a lo que se está hablando de la reducción de la jornada laboral, esto sería muy bueno que se hiciera bien. Y bien es hacerlo reduciendo el número de políticos en un 99% para que ganen más dinero las empresas y los trabajadores y se tenga más tiempo libre. Relacionado con esto, yo creo que los agricultores y otros colectivos grandes no deben pedir nada a los políticos, sino empezar a crear sus propios partidos políticos nuevos para sustituir a los actuales. Esos partidos nuevos, para ser buenos de verdad para la población, tienen que ser completamente distintos a todos los partidos que hemos conocido hasta ahora. Explico con detalle cómo crear estos partidos políticos totalmente diferentes en mi libro Crea tu propia asociación o partido político. SAP va a reducir el 7% de su plantilla porque está empezando a usar la inteligencia artificial. SAP no despide gente porque vaya mal, sino que la inteligencia artificial es un cambio muy importante. Como os comento en este vídeo que os dejo por aquí, creo que la inteligencia artificial va a ser muy buena para los inversores, pero si no se cambia la mentalidad, mucha gente lo va a pasar muy mal. Parece que Italia va a hacer una nueva ola de privatizaciones con las empresas públicas de correos y ferrocarriles y otro porcentaje de la petrolera Eni. Quedan muchas empresas públicas por privatizar en Europa y es bueno que se vayan privatizando. Las privatizaciones tienen que hacer siempre sacando las empresas a bolsa, lógicamente. No se deben hacer porque es delito, vendiéndoselas por 4 duros a un socio de los políticos. Ferrovial espera subir el dividendo del 20% en 2024. La bajada de dividendo de Nagas la comenté el otro día con detalle en el foro de invertirhermosa.info. Os dejo el enlace a ese comentario en la descripción del vídeo. Y el BBVA ha anunciado que va a recuperar 220 millones de euros por la anulación de la ley de 2016 que os comenté en vídeos anteriores. Esto os lo cuento aquí en lugar de antes cuando he hablado del BBVA porque afecta a muchas empresas españolas. Recordad que en 2016 se hizo una nueva ley que limitaba de forma injusta la compensación de las pérdidas de las empresas españolas. Y esa ley la han anulado los jueces hace poco, así que Hacienda tendrá que devolver cantidades importantes de dinero a varias empresas españolas y la primera que ha dado una estimación concreta ha sido el BBVA. Si me vayáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirhermosa.info, Twitter, Instagram y Facebook.